El domingo pasado estuvimos mirando Gálatas 1 de 1 a 5, lo miramos durante 2 domingos, ¿sabe? El domingo pasado y hace 2 semanas también. Y vimos cómo el apóstol Pablo estaba defendiendo en todo eso su apostolado como apóstol. Y defendiendo solamente su apostolado, estaba también defendiendo el evangelio que él predicaba, que su evangelio no era cualquier evangelio, pero era un evangelio que no lo enseñó ningún hombre, y nadie lo puso apóstol, como hoy en día la gente puede pagar $100 o cuánto X dinero para ser apóstoles, para tener el título de apóstol. Pero aquí Pablo dice que a mí nadie me puso apóstol. Yo no fui a ninguna escuela de apóstoles para que me pongan apóstol. Jesús mismo, resucitado, Jesús y Dios, así que el Padre y Jesucristo le nombraron apóstol para los gentiles. Vimos también que como los demás hermanos que estaban con Pablo, cuando Pablo mandó la carta a las iglesias en Gálatas, había una unidad, se pusieron de acuerdo en la carta que Pablo mandó. Así que cuando Pablo escribió, si podés leerlo después, de versículo 1 a versículo 5, que Pablo manda saludos, que los hermanos al ver que están aquí se ponen de acuerdo conmigo y mandamos esta carta. Así que no era una carta que Pablo se le inventó con su propia cabeza, no le salió, digamos, no se quedó durmiendo y se levantó por la mañana y decidió mandar la carta, no. Los hermanos también que estaban ahí, como ellos, como iglesia, andaban en el mismo espíritu, estaban totalmente de acuerdo de que lo que Pablo estaba escribiendo venía de Dios. Así que Pablo demostró eso, defendiendo su posición de la carta que él mandaba. Así que a pesar del duro mensaje que Pablo iba a mandar a las iglesias de Gálatas, a pesar del duro mensaje, él deseaba que la gracia y la paz de Dios esté con nuestros hermanos. Así que podemos tener diferencias de algunas cosas doctrinales. Quizás hay algo que alguien puede decir que no, que la iglesia pasará por la gran tribulación. Otra persona dice que no, la iglesia será raptada antes de la gran tribulación. Otra persona dice que no, la iglesia será raptada durante la gran tribulación. Eso no salva a nadie, ¿sabes? Solamente son desacuerdos que traen peleas para nada y insultos. He llegado a escuchar hasta insultos de las personas que creen que el rapto, el arrebatamiento será antes de la tribulación, durante la tribulación, después de la tribulación. Esas cosas no tienen que desearnos de insultar a otras personas. Aquí Pablo estaba a punto de escribir una carta, pero estaba a punto de transmitir un mensaje bien duro a los hermanos de las iglesias de Gálatas. Pero aún así, él deseaba que la paz y la gracia de Dios esté con ellos. Así que podemos tener nuestras pequeñas diferencias doctrinales que no tienen nada que ver con la salvación en sí, pero un mal concepto o comprensión de la palabra. Eso no significa que tengo que desearte la muerte, pero tengo que desearte la paz del Señor, como Pablo lo hizo así. Así que por favor, acompáñame si tienen sus Biblias o vamos a mirar en la pantalla. Gálatas capítulo 1, vamos a leer versículo 6 a 10 y después iremos examinando versículo por versículo. Pero vamos a leer todo de 6 a 10 y preste atención por favor. Dice la palabra del Señor, Gálatas 1, 6 a 10. Estoy horrorizado de que ustedes están apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente, que aparente ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, escucha bien el versículo 8, si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, ves, aquí está hablando en plural, nosotros hemos predicado, así que los hermanos que estaban con él predicaban el mismo evangelio que Pablo. Así que si alguien, lo repito, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo les predica otra buena noticia, ese es el versículo 8, diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Qué fuerte. El versículo 9, él lo repite, dice, repito lo que ya hemos dicho. Si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea
maldita. Queda claro, esa es la conclusión de Pablo en este escenario. Dice, queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Santifícanos con ella, Señor. Revélanos los misterios escondidos en tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo quien toma control de la reunión de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Así que, hermanos, vamos a dividir ese pasaje versículo por versículo, empezando con el versículo 6. Pero el versículo 6 lo vamos a dividir en dos, como 6a y 6b. La primera parte es que Pablo empieza ese nuevo discurso de una forma que revela la gran sorpresa que él tuvo cuando le llegó la noticia de que los hermanos en la iglesia de los hermanos de las iglesias de Gálatas se habían apartado o su estado espiritual estaba cayendo. Quizás eran hermanos que estaban fuertes en el Señor, que había un mover impresionante en el Espíritu Santo. Cuando Pablo estaba ahí, una de las cosas que ocurre siempre cuando el pastor está. Cuando un pastor está, todo el mundo, quizás la gente tiene más miedo al pastor a veces que a Dios. Que ves, la gente son muy santurones o santurinas y todas esas cosas. Pero cuando el pastor no está, hay como libertinaje en la iglesia. Pero eso no debería ser así. Es a Dios a quien todos nosotros servimos y no a los hombres. Así que Pablo, después de haber levantado esas iglesias, las iglesias estaban espiritualmente bien. Se marchó, se fue donde tenía que irse, pero por detrás llegaron otras personas y la iglesia, la vida espiritual de la iglesia empieza a bajar. Y Pablo dice, estoy horrorizado. Estoy horrorizado. Así que no puedo creer lo que está pasando. Hasta, ¿sabes? Es como el horror. No sé si alguien ha visto películas de miedo de estos, que parece que estás caminando cerca de un cementerio y bruscamente sale alguien de la tierra con una cara destrozada y te hace ¡buah! Es que no sabes ni dónde esconderse, no sabes ni si gritar hasta que te puede desmayar. ¿Sabe? Un estado de confusión, de miedo, de incertidumbre, de ¿qué pasó? ¿Qué es eso? Se horrorizó. ¿Por qué? Los hermanos, su estado espiritual estaba decayendo. Algo estaba ocurriendo en sus vidas. Entonces, ¿qué es lo que horrorizó a Pablo? Vamos a mirar la siguiente declaración. Pablo dice que de que ustedes están apartándose tan pronto de Dios. Mira, hermanos, no debe horrorizarnos si la gente no quieren, digamos, no quieren hacer cosas en la iglesia. Es muy normal. Algunas personas son tímidas. No tiene que horrorizarnos si la gente no quiere predicar la palabra afuera, porque no todo el mundo está llamado a predicar. Pero es algo a horrorizarse cuando hubo un momento, las personas estaban como en fuego y llegó un momento, se fueron. Y te preguntas, pero ¿qué pasó? ¿Qué perdí? ¿Qué vieron que yo no vi? ¿Qué les engañó? ¿Qué pasó? Así que eso es lo que pasó con estos hermanos en la iglesia de Gálatas. Así que ellos estaban apartándose tan pronto. Así que no tardó mucho, porque la palabra tan pronto significa que el lapso de tiempo de la salida de Pablo hasta el momento que ellos empezaron a decaer era un tiempo bastante corto. Así que cuando Pablo estaba, todo el mundo era santo, todo el mundo iba hacia el cielo. Pablo se aparta solamente por quizás 2 semanas, un mes. ¿Y qué pasó? La vida espiritual. ¿Por qué? Se nota que ellos querían complacer a Pablo, no intentaban de complacer a Dios, buscaban complacer a Pablo. Así que la pregunta que yo me hago es, ¿por qué el apóstol Pablo está horrorizado que los hermanos de la iglesia de Gálatas estaban apartándose a Dios? ¿Por qué él se estaba horrorizando? Porque si vemos muy bien, si seguimos leyendo algunas de las cartas de Pablo, vemos que algunos de los amigos de Pablo mismo dejaron tirar a Pablo, como Demas. Algunos amigos de Pablo dejaron tirar a Pablo, se fueron al mundo
Algunos amaron tanto al mundo que se fueron al mundo. Después de haber estado con Pablo predicando la palabra, disfrutando, viendo la gloria de Dios, el mover de Dios. Pero llegó el momento que vieron las cosas bonitas del mundo, vieron el sufrimiento que hay para ser cristiano. Miran bien el mundo, como los placeres del mundo son intensos, como dice la palabra, intensos, son muy intensos y seductivos. Miraron y vieron que, wow, para seguir a Cristo tengo que llevar mi cruz cada día y seguirle, que tengo que sufrir, tengo que pasar hambre, frío y todo eso. La gente se van a burlar de mí, voy a perder mi fama, ya no me van a llamar el chulo o el bueno o la bonita o lo que sea. Me voy al mundo. Los amigos de Pablo habían hecho lo mismo. Algunos habían dicho que la resurrección ya había ocurrido, que no hace falta creer en el Evangelio, bla, bla. Así que se metieron muchas cosas. Pero aquí está Pablo diciendo que él se estaba horrorizando de que las iglesias de Gálatas se habían apartado. Así que los de Gálatas habían recibido, hermanos, escuchen bien, habían recibido al principio el evangelio verdadero. A principio ellos escucharon la palabra de Dios, el verdadero evangelio del mismo apóstol Pablo, y estaban experimentando en sus iglesias el mover del Espíritu Santo. Gente se estaban convirtiendo cada día y agregándose a la iglesia. Había santidad, había temor de Dios en las iglesias. Pero cuando llegaron los falsos apóstoles, empezaron a alejarse del evangelio que Pablo les había predicado. Por eso que nosotros tenemos que tener bien cuidado, que cuando alguien predica la palabra de Dios, escuchamos Jesús entre medio, no grita amén, ni dice que es palabra de Dios. Examínalo cuidadosamente si es lo que la palabra, si es lo que la Biblia dice, lo que el predicador está predicando. Porque es muy fácil. Yo puedo venir con la doctrina de los mormones o los testigos de Jehová o de los adventistas del séptimo día y pam, ley. Y te lo mato, pongo Jesús ahí, pongo Jesús allá. Y como nadie pasa el tiempo para escudriñar la Biblia, gritará, amén, gloria a Dios, alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque escucharon mencionar a Jesús. Jesús mismo lo dice, no todos que me llaman Señor, Señor, ¿qué pasará? Entrará en el reino de los cielos. Así que llamando en nombre de Jesús no significa que ha sido enviado por Jesús. Yo puedo hablar en el nombre de Trump aquí. No significa que Trump me envió. Puedo decir que el presidente Donald Trump dijo, pero yo no estaba ahí con él para que él me manda para hablar. Así que eso es lo que había pasado. Pablo se había marchado y vienen los falsos apóstoles y empiezan a predicar un evangelio totalmente diferente. ¿Y qué pasa con los hermanos de la iglesia de Gálatas? Empezaron a perseguirle. Así que rechazaron el verdadero evangelio es rechazar a Dios mismo. Escuche bien, hermano. Rechazar el verdadero evangelio es rechazar a Dios mismo. No mires al predicador y rechazas el evangelio. Escucha lo que dice el predicador y examínalo a la luz de la palabra de Dios y acepta la palabra, aunque el hombre o la mujer no te caiga bien. Pero escucha la palabra y toma la decisión si esa es la palabra que viene de Dios o es la palabra que no viene del Señor. Así que abandonar el evangelio para seguir a nuevos corrientes de ideas es abandonar a Dios mismo. Cualquier persona que abandona el evangelio verdadero para seguir nuevas corrientes de ideas, esa persona está abandonando a Dios. No a las personas, pero a Dios mismo. Así que los de Gálatas se alejaron de Dios, a pesar de que fue Dios mismo quien les llamó. Escúchame, es Dios quien nos llama. Alguien puede decir, pero ¿cómo que Dios me llama? ¿Acaso yo no voy a ir a Dios cuando yo quiero? No podemos ir a Dios cuando nosotros queremos. Es Él quien nos llama. ¿Y cómo nos llama Dios? La Biblia dice que Dios usa la locura de la predicación para llamarnos, para salvarnos. Así que la predicación de la palabra de Dios es una locura. El mundo lo ve como una estupidez, una pérdida de tiempo. Que la gente se ponga en la calle y empieza a gritar, arrepiéntese. Como Noé predicó 120 años para que la gente se arrepienten. Y nadie se arrepintió. Nadie. 120 años predicando que Dios iba a destruir el mundo con agua. Arrepiéntese, nadie. Y su fe en Dios condenó el mundo entero. Así que no importa si la gente se están convirtiendo o no. Tú haz lo que Dios te manda hacer. Predica la palabra. Y deja las consecuencias en las manos de Dios. Cualquier persona es responsable de la palabra que escucha y de cómo la aplica en su vida. No es tu culpa, predicador, pastor, líder o quien sea, que predicas el verdadero evangelio a alguien y la persona no se convierte. Es simplemente porque no quiere convertirse. Si se va al infierno, no te eches la culpa.
Tú, escucha bien, el día que llegará el Señor dirá, siervo fiel, has sido fielito en el pequeñito que te dejé. Entra y me gozo y descansa. Debemos permanecer fiel en la tarea que el Señor nos ha llamado a hacer. No importa si la gente responde o no responde, nosotros seguimos al pie de cañón, dando toda la fuerza que podemos. Así que me gustaría hacerle una pregunta, quiero que cada uno reflexione sobre esta pregunta y lo conteste. Y la pregunta es así: ¿cómo una persona que está escuchando este mensaje, crees que te estás alejando de Dios? ¿Cómo una persona que está escuchando este mensaje, crees que te estás acercando a Dios? ¿Cómo una persona que está escuchando este mensaje, crees que no te importa ni dos pepinos lo que la palabra de Dios dice? Perdóname la expresión. ¿Crees que como una persona que está escuchando este mensaje, examina tu vida, la posición en la cual estás, y pregúntate, ¿me estoy alejando de Dios o me estoy acercando a Dios? Sinceramente, hermanos, bendijo el nombre de Dios porque Él nos ha dado lo que se llama la conciencia. Que la conciencia es nuestra alarma, nunca miente, siempre nos dirá la verdad. Si piensas que miento, pregúntale a tu conciencia si te estás alejando o te estás acercando. Él o ella te va a contestar ya. Ni te dirá espera, mañana no, te dirá ya. Seamos honestos. Sí podemos tomar esa decisión y retarnos. Así que, hermanos, el instrumento que Dios ha usado para atraernos hacia Él, este instrumento es Jesús. Dios ha usado al Señor Jesús para atraernos hacia Él. Por eso que en Juan 14:6 dice, Jesús dice, en Juan 14:6, el Señor Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre sin pasar por mí. Así que, si miramos el siguiente versículo, en el mismo 6, el apóstol Pablo sigue confrontando a las iglesias de Gálatas, recordándoles que es Dios mismo quien les llamó. Porque dice, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Jesús. Así que Jesús es el instrumento que Dios ha usado para atraernos a Él. Y Jesús mismo lo confirma en Juan 14:6. Y también el apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 19, dice, pues Dios estaba en Jesús. Escucha bien, Dios estaba en Cristo cuando en la cruz, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que Dios está intentando, o lo que Dios hacía en la cruz, era reconciliar el hombre consigo mismo. Dios buscaba la paz con su enemigo, que es la humanidad. Cada uno de nosotros nacemos enemigos de Dios. Y Dios en la cruz nos reconciliaba consigo mismo a través de Jesús. Así que si hay alguien que no está reconciliado con Dios en este momento, simplemente es porque no quiere reconciliarse con Dios. Porque ya hay una reconciliación ya activa, hay una reconciliación ya de parte de Dios en Cristo Jesús, que fue hecho hace más de 2000 años en la cruz. Así que nosotros, cristianos, los que predican la palabra, Dios nos ha encomendado a nosotros esta maravillosa tarea de reconciliación. Le decía a la gente, eres enemigo de Dios, pero sí puedes ser hijos de Dios, adoptados en la familia de Dios, coherederos con Jesús, recibiendo las mismas bendiciones que Dios tiene para Jesús, puede ser para ti. Eso es maravilloso. La Biblia dice que somos herederos de Dios, adoptados por Dios en su familia. ¿Qué quiere decir? El mismo Espíritu de Dios que está en nosotros nos hace llamar a Dios Padre. Los musulmanes no llaman a Dios Padre, es Allah, punto. Y no puede tener ninguna relación con los seres humanos porque Él es Dios y los seres humanos son sus esclavos.
Pero nosotros los cristianos tenemos un Dios que su espíritu mora en nosotros. Él mismo vive en nosotros. Él nos llena con su espíritu. Y dice que su espíritu confirma con nuestro espíritu que nosotros somos hijos de Dios. Si alguien te pregunta, ¿cómo sabes que eres hijo de Dios? Primeramente, crees lo que Jesús hizo en la cruz para tu salvación. Segundo, el Espíritu de Dios que mora en ti confirma con tu espíritu que tú eres hijo de Dios. Así que no hay ninguna derecha e izquierda sobre ese tema. Es un tema claro y punto. Soy hijo de Dios porque el Espíritu de Dios que mora en mí confirma con mi espíritu que yo soy hijo de Dios. Así que nosotros tenemos este maravilloso mensaje de reconciliación que Dios nos ha dado. Así que sin la vida, hermanos, escuchen bien, sin la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, hubiera sido imposible que la humanidad volviera a tener comunión con Dios. Sin la vida, la muerte y la resurrección de Jesús, imposible volver a tener comunión con Dios. No hay manera de ganar el favor de Dios haciendo buenas obras. Imposible. Puede ser el mejor predicador del mundo, la mejor persona que puede orar 10 horas sin parar, hablar en todas las lenguas extrañas, hasta el lenguaje de los ángeles. Puedes hablar todo lo que tú quieres. Sin lo que Jesús hizo en la cruz, eres cero. Y sinceramente somos cero. ¿El número 0 tiene valor? Si hay 1.000.000 de ceros, ¿tiene valor 1.000.000 de ceros? Pero sí, imagínate que hay 400 millones de ceros en esta sala. ¿Hay valor? Pero si pone 1 delante de esos 400 millones, ¿tiene valor? El valor viene cuando Jesús, que es el número 1, se pone en nuestras vidas. Es ahí que nuestras vidas empiezan a tener sentido. Sin Jesús somos doña y don nadie. Podemos andar por la calle con las alas en los tobillos, volando en el aire, la gente apreciándonos, besando nuestros pies. Pero sin Jesús somos doña y don nadie. ¿Por qué? Porque no podemos agregar ni un día en nuestras vidas. No podemos ni determinar dónde nosotros pasaremos la eternidad. Pero con Jesús en nuestras vidas, hermanos, estamos 100% seguros que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y cuando oramos, no llamamos a Dios Allah, ni llamamos a Dios Dios solamente. Podemos llamar a Dios Padre. Porque somos hijos. Y si somos hijos, somos herederos. Como nosotros participamos en la gloria que heredamos de Dios también. Como cristianos debemos participar en su sufrimiento, tal como lo dice la palabra. Así que el cristiano está llamado a sufrir también para la gloria de Dios. Seguimos. Así que Dios nos mostró su amor, hermanos. Escucha bien. Dios nos mostró su amor, su justicia y su misericordia en la cruz. Solamente en la cruz. Y la cruz fue el primer lugar en la historia, en toda la historia humana. Es en la cruz donde el amor, la justicia y la misericordia de Dios se pudo ver solamente en la cruz. Así que no hay otro lugar. Así que pudimos ver el amor, la misericordia y la justicia de Dios revelado en la cruz. Eso fue el único lugar que por primera vez en toda la historia, el amor de Dios se unió con su justicia, se unió con su misericordia y se unió con su ira. Y todo eso Dios lo expresó sobre Jesús en la cruz. Y podemos entrar confiadamente en la presencia de Dios y llamarle Padre. Aquí estoy. Qué maravilloso, hermanos. Qué maravilloso. Así que antes de mirar la segunda parte, antes de seguir al versículo 7, quiero que miremos la segunda parte de versículo 6, porque quiero que tomen en cuenta una cosa en el versículo 6. En el versículo 6, antes de entrar en el versículo 7, el versículo 6 dice, estoy horrorizado. Escucha bien lo que Pablo dice en el versículo 6. Dice, estoy horrorizado de que ustedes están apartándose tan pronto. ¿Qué quiere decir? Mira, apartándose no está diciendo que os habéis apartado. ¿En qué tiempo está? Apartándose. Es presente continuos. Así que aún no se habían apartado completamente, pero ya habían empezado la caminata para apartarse.
ya se iban fuera del Evangelio. Se iban fuera del Evangelio. Eso para mí, hermanos, cuando yo leo eso para mí significa que, aunque no se habían apartado por completo, pero ellos estaban gradualmente apartándose, es una señal que hay esperanza para aquellas personas que aún están en la iglesia estudiando la palabra de Dios, sin haber tenido una comprensión total de lo que es la salvación, pero están aún ahí siguiéndolo, pero aún alimentándose con un poquito de evangelio raro que viene de fuera, pero aún están ahí buscando la verdad. Hay una esperanza que aún que te estás apartando, puede llegar el momento que sí de verdad estás buscando a Dios, como Él dice en su palabra, que me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué? Me vas a buscar de todo vuestro corazón. Si de verdad buscamos a Dios con todo nuestro corazón, que queremos conocerle, Él no se va a esconder, Él se va a revelar en nuestras vidas. Él se va a revelar. ¿Qué hace un hombre que quiere casarse con una mujer? ¿Se esconde para que la mujer no se vea? No, la busca. La busca, le manda mensajes, la suplica, la hace eso, todo porque quiere conocerla. Tenemos a alguien mucho mayor, mucho más grande. Él quiere que le conozcamos. Si te estás en este punto que te estás apartando, porque quizás alguien pisó tu callo en la iglesia o alguien te dijo algo que no debería decirte y te has enojado, pero aún sigues ahí. Estás enojado con Dios porque algo pasó, pero aún sigues ahí. Hay esperanza. Mientras que no estás apartado totalmente y te pase a ti lo que pasó con la gente de Romanos capítulo 1, creo que de versículo 9 bajando, que sabiendo la verdad de Dios, tomaron la decisión de frenar la verdad de Dios, no creen en la verdad de Dios y asegurándose que otros no creen. Y Dios lavó sus manos y dice que, ¿sabes qué? Os entrego. Y Dios les abandonó. Cuando Dios te abandona, haces cosas viles, cosas impresionantes que no puedes ni creer. Que la gente te mira y piensa que eres un animal. Dios abandona a la gente. Créeme, Dios se cansa de la gente. Predicamos mucho del amor de Dios. Lee la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis y dime cuántas veces en la Biblia encontrarás que Dios es amor. ¿Cuántas? Pero lee cuántas veces en la Biblia encontrarás que la ira de Dios, son la ira, la justicia de Dios. Hay más de ira y justicia de Dios y santidad, llamando a la gente a la santidad y al arrepentimiento, que amor. Puedes leer toda la Biblia, de principio hasta el final. No vas a encontrar amor por más de 50 veces. Habla que Dios es misericordioso. Pero hoy en día en los púlpitos sale Dios es amor. Amor es cierto, Él mismo es la misma definición del amor. Lo dice en 1 Juan 4:8, si no me equivoco. Que Dios es amor. El que vive en amor vive en Dios y Dios en Él. Pero Dios es santo, justo. Él tiene la ira. Aborrece el pecado porque mató a su hijo por ese pecado. Así que basta de decir a la gente que Dios ama al pecador y aborrece su pecado. Es mentira. La Biblia dice que Dios aborrece los que practican el pecado, porque Él aborrece el pecado. Él dice, sea santo porque yo soy santo. No dice que, bueno, un poquito de santidad, porque... No, sea santo y punto, porque yo soy santo. Un evangelio diferente puede llevarnos a la destrucción eterna. Y nunca grita amén porque conoces al predicador o es famoso. Grita amén cuando tiene convicción de la palabra de Dios, que lo que están diciendo es cierto. Por eso que todo cristiano está llamado a estudiar la palabra de Dios por sí mismo, para que todos tengamos una revelación, una iluminación mismo del Espíritu Santo de lo que es la verdad, no dependiendo de los estudios de otras personas. Los profesores estudian para enseñarnos. Y nosotros ponemos exactamente lo que nos dicen de poner cuando llega el examen. No investigamos para saber si es mentira o no. Mi hija me estaba hablando cómo le estaban enseñando lo de la creación del mundo y de Big Bang. Y nos pateamos de risa en casa. Coge una patata y le dice, vale, suponemos que la patata es el Big Bang. Y echafé la patata. Y empezó a caer de mis manos, patatas en el suelo, todo eso. Dije, vale, imaginamos, eso es una explosión. ¿Es posible que haya muchas patatas bonitas y redondas como esta patata que acabo de chafar? Le dejé de razonar. No intenté de convencerla, que ella misma razona, porque Dios a todos nosotros nos ha dado una cabeza para pensar. Si no la usamos, alguien más nos meterá cosas dentro.
Si no cuestionamos, no está mal cuestionar, hermanos. No está mal preguntar a tu profesora, ¿qué significa eso? ¿Por qué eso? No está mal cuestionar a tu pastor. No es un pecado cuestionar. Dios te dijo, ven y razonamos. Es Dios quien nos llama a veces, vengan y razonamos. Le dijo a Job, siéntate ahora, me toca hablar. Dios quiere que conversamos con Él, que no solamente decimos aleluya, no. La fe cristiana no es ciega, es fe con pruebas que Dios existe. No es ser bobos y caminar así, Dios existe, no. Eso no es cristianismo. El cristianismo es una fe con pruebas que Dios existe. Hay que tener la certeza en lo que tú crees, en la convicción que lo que tú crees es verdadero. Si no, no es fe, es bobadas. Perdóname la expresión, pero es simplemente eso. Versículo 6b, la segunda parte. En la segunda parte de ese versículo 6, el apóstol Pablo nos da el motivo por el cual los de Gálatas están alejándose de Dios. Nos da el motivo por el cual los de Gálatas están alejándose de Dios. Dice, están siguiendo un evangelio diferente, que aparenta, escucha bien, es un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia. ¿Qué quiere decir? Que alguien puede venir con su bulla y habla de Jesús entre medio, pero todas las demás, casi el 95%, no tienen nada que ver con Dios, es herejía. Pero porque hemos escuchado Jesús aquí, Jesús allá, Jesús aquí, Jesús allá, y gritamos aleluya, eso es de Dios. No, Pablo dice, están siguiendo un evangelio diferente, que aparenta. Que aparenta. Es como los japoneses o los chinos. Si no te fijes mucho, no puedes distinguir con quién acabas de hablar, si están en un lugar todos. Acabo de hablar contigo, no. ¿Por qué? Porque aparentan ser iguales. Así hay evangelios también, lo que nos dice Pablo. Que los falsos apóstoles que habían llegado a Galacia estaban haciendo un gran trabajo, hermanos. Un grandísimo trabajo. Y lo están haciendo hasta hoy en día en las iglesias. Y muchos somos nosotros que estamos cayendo en eso. ¿Por qué? Somos vagos en leer la Biblia. Escuchamos y creemos todas las tonterías que salen por internet. Hoy en día, ahora con el confinamiento, ha salido más predicadores que nunca. Todo el mundo saca vídeos de predicación. Y estamos ahí, los domingos, los lunes, ahí comiendo. Podemos ir a los bares, podemos ir a los restaurantes, podemos ir a otras partes. Pero para ir a la iglesia, me voy a contaminar si voy a la iglesia. Si me voy a alimentar en casa. Y escuchas toda la basura sin comprobarlo tú misma, si es bíblico o no es bíblico. Hermanos, entramos en un avión cada uno de nosotros. Creo que todos los que estamos aquí hemos entrado en un avión al menos una vez a venir aquí, a España, o a ir a otra parte para visitar. ¿Acaso alguien le dice, antes de entrar, acaso preguntas ahí a la puerta de embarque? Antes de entrar en ese avión, quiero conocer quién es el piloto. ¿Quién pregunta? Nadie. No conocemos el piloto, si es un terrorista, si es un hombre que le busca la FBI, o no sabemos nada del piloto. Pero ¿qué pasa? Entramos en el avión y escuchamos su voz cuando nos da bienvenido al vuelo tal. Nunca dice que os voy a estrellar después de 1 hora. No, nunca dice eso. Aunque él lo haga, nunca lo dirán. Pero nos sentamos, póngase el cinturón, en vez de decir que no te pongas el cinturón porque cuando te voy a estrellar puedes saltar, póngase el cinturón. Como locos todo lo ponemos, porque confiamos en el piloto, lo ponemos. Hermanos, el cristianismo no es ceguera. Si la Biblia dice que Dios es santo, no solamente dice, busca, ¿por qué Dios es santo? Si la Biblia dice eso, no dice, busca, ¿por qué la Biblia dice eso? Si un predicador predica algo, no solamente grita amén, indaga, investiga, ¿por qué predica el predicador eso? ¿Por qué? Es tu misma salvación que lo está poniendo en la mano de otra persona. Porque si él está equivocado, tú, todos los miles que están detrás de él, estarás equivocado. Si él va al infierno, se llevan también a todos los miles que le escucharon al infierno. ¿Arriesgarás tu eternidad por un hombre que está predicando algo que tú no tomaste tiempo para mirar? Yo no. Yo cuestiono.
hacemos como los de Berea. Cuando Pablo predicaba, ellos miraban la palabra para asegurarse que lo que Pablo estaba diciendo estaba en la Biblia. Estamos llamados, hermanos, a hacer preguntas, a cuestionar, a indagar, a estudiar y a pedir la dirección del Espíritu Santo, que es Él quien nos revela toda la verdad. Ellos estaban siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia. Así que los falsos profetas o los falsos apóstoles estaban haciendo un grandísimo trabajo. No quitaron el evangelio que Pablo estaba predicando. No lo quitaron. No quitaron el evangelio. Y los de Gálatas habían creído un evangelio correcto. Así que hicieron esta gente. Agregaron otra cosa diferente. Satanás no ataca a la iglesia desde fuera. Os dije eso antes. Porque si él viene desde fuera con algo que no tiene Jesús, mucha gente no lo van a creer. Él ataca a la iglesia desde dentro, con los mismos miembros, herejías, falsedades, eso, mala comprensión de la palabra. Me pisaste el callo, tú dijiste eso, yo hablo en lenguas, tú no puedes hablar en lenguas, tú no tienes Espíritu Santo, tú, de dentro. Es Jesús más eso, Jesús más eso. Eso Pablo le estaba diciendo, eso no es la buena noticia. La buena noticia es Jesús y punto. Es solamente Jesús. No hay otro camino a Dios. Es Jesús. Por eso que es fundamental, hermano, que todo creyente debe estudiar la palabra por sí mismo. Todo creyente debe recibir la confirmación de lo que está estudiando, lo que está escuchando de parte del Espíritu Santo. No solamente de sus pastores, de los líderes o de predicadores y la internet. Es la buena noticia de salvación. ¿Qué quiere decir el evangelio en sí? Cuando hablo de la buena noticia, habla del evangelio. El evangelio fue inspirado por el Espíritu Santo. Y solamente el Espíritu Santo es mejor situado para darnos la explicación o la comprensión o la confirmación de que lo que estamos leyendo es correcto. Así que cada uno de nosotros, hermanos, es responsable de lo que oye. Escuche bien. Somos responsables de lo que nosotros oímos. Lo que tú oyes, eres responsable de eso. Eres responsable de lo que tú lees. Y eres responsable de cómo aplicas la palabra en tu vida. Nadie es responsable por ti. Yo predico, vosotros recibís. Y cada uno es su problema si recibe mal. Y es su problema si lo aplica mal. Pero tengo que asegurarme que después de haber predicado, que yo mismo no sea descalificado, como Pablo lo dijo. Es probable que muchos predicadores pueden ser descalificados. Jesús lo dijo. Y en ese día muchos vendrán a mí. Señor, Señor, hicimos eso a tu nombre. Eché fuera demonios. Profeticé en tu nombre. Y él dirá, es que no te conozco. Es que nunca te conocí. Es que, sí, usaste mi nombre, pero no te conozco. Yo puedo hablar de Donald Trump, pero si voy a la Casa Blanca, aquí quiero verle. ¿Acaso me dejarán entrar? No, porque no me conoce. Aunque diga que no, es que te he visto por televisión. Sí, le sé que me ha visto porque soy popular. Todo el mundo habla de mí. Pero es que no te conozco y nunca te he conocido. Pero si él sale de su Casa Blanca y me llama, Alex, Chepe, venid. La guardia se pone directamente y nos dejan pasar en el medio. Eso es lo que Jesús dice. Cuando dice que bien hecho, siervo fiel. Es cuando es Él quien te reconoce, no que tú le reconoces. ¿Y cómo Jesús puede reconocerte? ¿Cómo sabes que Jesús te reconoce? ¿Estás apartándote o te estás acercando? Cada uno debe examinar su corazón. Miren el aviso que Pablo nos da, el apóstol Pablo nos da a joven Timoteo en 2 Timoteo capítulo 4, 2 Timoteo 4, 1 a 5. Le dijo eso a Timoteo. Delante de Dios y de Cristo Jesús, que vendrá glorioso como rey a juzgar a los vivos y a los muertos, te encargo mucho que prediques el mensaje. ¿Qué mensaje? La buena noticia. La misma palabra que Pablo predicaba. Le dice a Timoteo, joven Timoteo, predique lo que te he dicho. Basta ya de fábulas, cuentos de viejas, chistes de no sé qué, sueños de no sé qué. No, basta ya. Predica el evangelio. Y que insistes cuando sea oportuno. Y aun cuando no sea. Aunque insiste en la palabra, predícalo. Aunque quieran escucharlo o no, predícalo. Aunque la iglesia se vacía, la gente se van, porque ya están cansados de escuchar la ira de Dios, o vivir en santidad, o están cansados de escuchar que tiene que apartarse.
predica el evangelio en sí. No mires lo que está ocurriendo a tu alrededor. Sea fiel a Él quien te llamó. No fiel a la gente. Lo hemos leído. Él dice, lo veremos más adelante, como Él concluye ese escenario. Que Él no está aquí para complacer a los hombres. No estoy llamado, o Dios no me apartó para los hombres. Dios me apartó para sí. Es a Él que tengo que rendir cuentas, no a los hombres. No me importa lo que los hombres piensan de mí. No me importa. Mientras que yo predico la palabra de Dios y Él me dice, buen siervo fiel, me basta. Eso tiene que ser la vida de todo creyente, importándose solamente lo que Dios piensa de ti. Así que sigue diciendo en versículo 2, que prediques el mensaje y que insistes cuando sea oportuno y aún cuando no sea. Convence a la gente. Arrepiéntete, hermano, por favor. Arrepiéntete por tu propio bien. Arrepiéntete, hermana. Apártate de tus deseos pecaminosos, hermano. Convéncele que la ira de Dios está cerca. Cristo viene pronto. Y dice, repréndele, sea duro. No sea, bueno, no quiero que se vaya de la iglesia. Que se vaya. No creo que haga lo que quiere, pero repréndele. Eso es pecado, pero hazlo con amor, como dice Gálatas 6. Con amor, con mansedumbre, pero repréndele. Llama el pecado por su nombre. Llámalo por su nombre. No intenta de suavizar el pecado para que la hermana no se enfade, No es tu problema. La Biblia dice, repréndele, pero con amor. Y dice, y anima. ¿Qué? ¿Ves? Mira, empieza con el primero, convéncele. ¿No quiere que le convenzca? Repréndele. Cuando le reprende, se siente dolorido, se arrepiente, anímale ahora. Vale, estás arrepentido. Dios es misericordioso, es amor, es bondadoso. Pero no animarle cuando Él no ha sido reprendido y aceptado. Porque si anima a una persona que vive en el pecado, la única cosa que está haciendo es aceptando su condición pecaminosa y siendo cómplice de eso. Y dice, enseñando, después de haber convencido, no quiere escuchar, le reprendes, se arrepiente, le anima. Y después de animarle no hay que soltarle así para que vaya por su cuenta, no. Enseñando con toda paciencia. Enseñando a la persona. Mira, aquí dice la palabra de Dios, tiene que ponerla en práctica, tiene que vivirla, tiene que hacer eso. ¿Por qué? Mira lo que dice el versículo 3. Porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. ¿Está pasando ahora? ¿Que la gente no quiere escuchar la sana enseñanza? Sí. No quieren escuchar la sana enseñanza. Quieren bendición. Dios va a abrir puertas, Dios va a hacer eso. Es lo que quieren. Pero no quieren morir. No quieren llevar su cruz cada día y seguir a Jesús. La gente no va a soportar la sana enseñanza. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán ellos mismos. No es que alguien les manda a buscar. Ellos ya se cansan de un pastor que predica la santidad. Buscarán otro. Son ellos mismos que buscan. Así que nos preguntamos, ¿cómo es posible que hay tantos falsos predicadores en el mundo o en la televisión? Es porque nosotros mismos buscamos. Si no los buscamos, no habrá más. Si dejamos de verles, desaparecerán. Pero como la gente mismo están buscando, no solamente buscan, lo encuentran y ¿qué dice? Y lo amontonan. Se buscarán un montón de maestros que solo les enseña lo que ellos quieren oír. ¿Sabes? Dulzura. Dios te va a bendecir, hermana, no te importa. Puedes vivir en el estado que tú vives, hermano. Esposo puede pegar a tu mujer, no pasa nada. Puede engañarle, mientras que tú diezmas y ofrendas, no pasa nada. Dios es amor. Capricho. No. Es lo que enseñan. La gente busca eso. Buscan eso. Y lo van a encontrar. Maestro que enseña lo que ellos quieren oír. Mira lo que dice el versículo 4. Darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Así que no quieren la verdad, quieren sueños. No quieren la verdad, quieren todo tipo de cuentos, experiencias. Yo dormí y sentí mi alma salir de mi cuerpo y esto me pasa. Eso es que, ¡wow! ¡Qué experiencia! No quieren la verdad de Jesús. No quieren el evangelio en sí. Porque es aburrido. Tiene que ver con renunciar lo que a ti te gusta mucho.
Pero las experiencias, los cuentos, no hablan nada de santidad ni de cómo tener que vivir. Solamente son historias, chistes de principio al final del culto. Me fui a un culto una vez que un hermano me invitó. Me dije, hermano Alex, tiene que ir a ver eso. Fuimos a ver. De principio al final del mensaje, el pastor nunca abrió la Biblia ni habló de la Biblia. Historias, cuentos, risas, pasarlo bien, café, esto. Wow. Hermana, ¿cómo fue la iglesia? Aleluya, qué bendición, maldición. No bendición, maldición. ¿Con qué limpiará su joven su camino? ¿Con qué? Guardando la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios para nosotros? Lámpara es a nuestros pies su palabra. Eso es la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no está predicada, lo que tenemos es un club social. Si la gente no desea vivir en santidad, lo que tenemos es un montón de muertos que le gusta ir al cementerio de los muertos, se llama iglesia, y se quedan ahí careciendo cada día sus pecados y después los saca fuera. La iglesia es un lugar donde nosotros vamos, agradecemos al Señor porque somos la iglesia nosotros. No es un local en sí. La iglesia somos nosotros. Es esta congregación de los santos. Cuando la iglesia se ruine, como ahora, la iglesia está reunida ahora. ¿Para quién? Para alabarle al Señor. Escucha lo que sigue diciendo Pablo aquí en el versículo 5. Pero tú conserva siempre el buen juicio. Conserva siempre el buen juicio. No seas movido por cualquier cosa. No seas... Que la gente no vengan a intentar intimidarte o vengan a intentar de engañarte o no sé cómo se dice. Hay una palabra que se usa como para fletear, para hacerte ceder a lo que ellos... No. Conserva el buen juicio. Sea un hombre íntegro y punto, allí se queda. Soporta los sufrimientos, hablarán mal de ti. ¿Por qué? Porque has tomado la decisión de permanecer en la palabra. Te criticarán a ti, tu familia, a todo. Criticarán a los hermanos. Vas a sufrir, pero soporta. Porque si Jesús sufrió, ¿quién somos nosotros también a no sufrir? Dedícate a anunciar el evangelio. Pásate, predica la palabra de Dios a otros. Salga por la calle, vaya donde la gente tiene necesidad de Dios. Predícale la palabra de Dios. Cumple bien con tu trabajo. El aviso de Pablo a Timoteo, hermano, voy concluyendo con eso. El aviso de Pablo a Timoteo lleva años cumpliéndose, pero es aún más frecuente en nuestro tiempo. Lo hemos visto mucho más en nuestro tiempo, que la iglesia está llena de todo menos de Cristo. La gente comercializa en el evangelio. Otros agregan o quitan cosas en la palabra de Dios. Algunos, como el Papa Francisco una vez, declaró que uno de los fracasos más grandes de Dios, él lo declaró en una televisión pública, que uno de los fracasos más grandes de Dios es la muerte de Jesús en la cruz. Uno de los fracasos más grandes de Dios. Lo que estaba pasando, hermanos, con la iglesia de Gálatas, está pasando también en nuestra generación. Falsos apóstoles que decretan bendiciones sobre las vidas de los feligreses y son ellos mismos los únicos que gozan de esas bendiciones. Algunos dicen que hay que agregar a las costumbres judías, agregan a las costumbres judías las cosas de Israel y nuestras doctrinas cristianas con el pretexto de apoyar a Israel. Aquí Pablo nos avisa que la iglesia la iglesia en Gálatas, que el evangelio que estáis siguiendo, él les dice, el evangelio que estáis siguiendo no es lo mismo que os prediqué, que no es el mismo evangelio que yo os prediqué, que es un evangelio totalmente diferente. Parece ser igual, pero no es igual. No es porque ellos están agregando, están hablando de Jesucristo, que significa que es un evangelio que viene de Jesús. Como lo hacen los mormones, los testigos de Jehová, como os he dicho antes. No es porque agregan a Jesús, significa que es un evangelio que viene de Jesús. No hay ningún otro evangelio. El otro testamento que existe solamente un solo evangelio. Un solo evangelio. Los mormones llaman su libro que ellos tienen, el libro de Mormón, otro testamento de Jesús, que Jesús apareció en las Américas y estas cosas. Eso no existe en ninguna parte, hermanos.
Hay un solo evangelio que habla de un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese mediador es Jesús. Fuera del evangelio presentado por el apóstol Pablo, los demás hermanos, escuchan bien, es herejía. Eso es lo que el apóstol Pablo intentará explicar en el versículo 7, que si el Señor lo permite, lo miraremos la semana que viene. No hay otro evangelio, hay un solo evangelio. Cualquier otra cosa agregada al evangelio es herejía. Si el Señor lo permite, hermanos, seguimos con el versículo 7 la semana que viene. Amén.